Diputado Garrido, señor presidente. Sí, bueno, a ver, un par de temas para que vaya quedando en claro, si bien no tengo la suerte de haber podido cursar una carrera de abogacía, pero para todo lo que estuve escuchando hace falta tirar un poco el hilo de la memoria y tener un poco de seguimiento y tratar de formarse, porque cuando hablábamos de lo que se pretende invertir en la justicia federal y se dejó de invertir en salud, creo que hay un tema que hay que hacer mención, que justamente el modelo del gobierno anterior no es el que debería hablar de estas cuestiones cuando fue el que eliminó el Ministerio de Salud y le bajó el rango. La verdad que me parece que no es un detalle menor. Y tal vez la añoranza, la tristeza de ver que aquello que quisieron formar como partido judicial se está diluyendo, que fueron los mismos que infiltraron a través de los servicios de inteligencia las escuchas a dirigentes políticos y gremiales y que utilizaron la justicia como herramienta política para abastecer información a personajes como la Bullrich, como Carrió, y bueno, y como alguna pseudo dirigente política de Santa Cruz, que después emigró por esas cuestiones de la vida a Capital. Me refiero a Mariana Zubich, que no sé por dónde andará, que creo que bueno, que ahora ha sido denunciada junto a otros miembros del esquema político anterior con respecto a estos temas de servicios de inteligencia paralelos. Yo festejo que avance el federalismo en todos los aspectos, y en este caso en la justicia. Me pone contento por Perito, por Piedrabuena, y entiendo que en muchos rincones de la Argentina haría falta esto, y esto que se entienda bien, que no vaya en desmedro de lo que marcó el diputado Ruiz, que también la justicia de Santa Cruz debería avanzar en otras cuestiones, que seguramente esperemos que las trabajemos y que podamos avanzar. Pero también es cierto que esa justicia federal fue la que hizo abusos políticos en cuanto a las detenciones preventivas. Todos acá nos callamos o miramos para otro lado cuando un vecino de Santa Cruz como Lázaro Báez se pasó más de 4 años detenido. No escuché a ninguno hacer mención a este tipo de cuestiones, ni oficialistas ni opositores, y me incluyo, si bien seguíamos el tema de cerca, pero también fue un modelo y un ejemplo de lo que fue la actuación del Partido Judicial, porque después, obviamente que se detectaron y se comprobó y está en investigación, obviamente, en un juicio que tenían hasta los teléfonos de la cárcel pinchados. Obviamente que también le ha sucedido a la vicepresidenta y otros más. Entonces, claro, bueno, después cuando por esas cuestiones de la democracia argentina, el calor del poder político se va viendo reflejado en los poderes judiciales, se determinó se le dé la prisión domiciliaria a Lázaro Báez, movilizaron sus estructuras políticas y a través de los trolls para que no pueda tener la residencia en donde todos sabíamos que le iba a tener en un country, pero todos se callaron la boca. Pero no lo digo recriminando a mis compañeros de bancada, ni opositores, ni oficialistas. Lo digo como reflexión de cuál fue el modelo que impuso el partido judicial. Creo que hizo mención, no me acuerdo si el diputado Martín Chávez, si no, discúlpeme, Martín, pero ¿no fue el gobierno anterior que designó a miembros de la Corte por decreto? ¿No fue las mismas instituciones de las cámaras que le pusieron un freno a estas cuestiones? ¿No es en la Cámara de Diputados de Nación y la de Senadores donde se está proponiendo la reforma judicial, que es el ámbito democrático donde corresponde? ¿No tienen las voces los opositores, los oficialistas o los independientes o de otros partidos para expresar su forma de ver las cosas en un ámbito de democracia? Quizá sea fácil mirar para otro lado. Obviamente. Quizá
tampoco quisieron escuchar cuando, no recuerdo bien si fue el mismo Lázaro Báez o el hijo, que hacía mención que había tenido reuniones inclusive con los máximos dirigentes de la oposición de Santa Cruz. Yo sí lo escuché. Yo sí lo escuché. Y escuché como prejuzgan o no juzgan lo que se acuerda o lo que les conviene. Pero nadie espera las sentencias judiciales. Yo no vengo a hacer una defensa de alguien en particular, lo vengo a poner de ejemplo de cómo actúa la justicia en cuanto va cambiando el color político. Y justamente lo pongo de ejemplo a Lázaro Báez porque seguramente ese partido judicial, esos dirigentes, son dirigentes políticos sí, pero que se han vuelto fundamentalistas y antiperonistas, antikirchneristas, o como se lo quiera denominar, seguramente estaban esperando que se le dé el arresto domiciliario al poco tiempo que asumiera el gobierno para salir a quejarse, y eso no sucedió. Insisto que creo que fue un manto de injusticia. De hecho, sigue detenido uno de los hijos. De hecho, fueron los mismos que usaron las maquinarias de la empresa de Austral Construcciones y las pasearon, inclusive, lo voy a hacer mención porque las pasearon por acá, por Río Gallegos, diciendo que eran maquinarias recuperadas de la corrupción, antes que se expida la justicia al respecto. Y ahora nadie sabe dónde están. Y peor, porque ni siquiera las utilizaron para arreglar el desastre que dejaron en Río Gallegos. Ni siquiera. Que bueno, que ese será un tema más puntual y seguramente va a tener que actuar. Pero en el ámbito de la justicia federal y el calor del poder político, es cierto lo que decía el diputado Masud, no somos ciudadanos de segunda. Esto se está resolviendo y discutiéndose en el calor del obelisco. Yo no creo que haya sido adrede manifestaciones de un sector de la policía. Creo que algunos fueron a manifestarse de buena voluntad, creyendo en sus derechos, cumpliendo con el distanciamiento, como puede ser que suceda en estos momentos en la ciudad capital o en algunos puntos de Santa Cruz. Está bien manifestarse, está bien. Por supuesto que está bien, pero el abuso también está mal. Y el abuso fue cuando ese mismo partido judicial avanzó sobre sectores de la dirigencia gremial y sindical. Eso sí que fue un abuso. También fue un abuso. Obviamente que está bien que la justicia investigue, no quiere decir ni que todos sean culpables ni inocentes. Quiere decir que nos debemos un fuerte análisis, una fuerte reflexión en cuanto a poner en valor a nuestras instituciones. Y creo que poner en valor a nuestras instituciones es ponerlas cerca de la gente. Y ponerlas cerca de la gente, por ejemplo, es instalar un juzgado federal en Piedrabuena. Y por más que alguna diputada nacional que desconoce sus orígenes haya dicho que es un pueblo prácticamente olvidado en el confín del mundo, en la Patagonia Austral Argentina. La verdad que eso sí da tristeza. Pero también da tristeza que son los mismos que le recortaron el presupuesto a Santa Cruz para dejarlo acorralado y ahogarlo financieramente. Y todo eso fue en desmedro de la calidad, no de una gestión, de la cual obviamente ustedes saben que tengo mis diferencias, sino contra las instituciones. Las instituciones son las que le tienen que dar las herramientas y solucionar los problemas a la gente. Y cuanto más instituciones de calidad y instituciones más cerca de la gente tengamos, más posibilidades de tener éxito en la gestión. Después valemos si los jueces, los secretarios, los funcionarios, los intendentes, los concejales, nosotros los diputados, estamos más cerca o más lejos de la gente. Después lo podremos evaluar. O será la gente en las urnas la que nos va a evaluar. Pero no le podemos privar a la gente de que el Estado se acerque cada día más al barrio, a un lugar, a una ciudad, a un pueblo. Porque a veces, cuando las instituciones están lejos, aparece la burocracia del Estado. Y cuando aparece la burocracia del Estado, aparece la prebenda del Estado. Y ahí cae la calidad institucional.
Y yo no creo que seamos todos iguales. Obviamente que hay en todos los partidos políticos hombres de bien, trabajadores, honestos y responsables, como también hay pícaros y gente que se dedica a hacer otras cosas. Pero para eso está la gente y es el sistema democrático el que tiene que evaluar. Nos tiene que ubicar a cada uno en nuestro lugar. Por eso festejo y voy a acompañar este proyecto. Y no creo que generar un juzgado más sea un gasto. Creo que es una inversión. Y ojalá tengamos juzgados federales y provinciales en todas las localidades de Santa Cruz. Ojalá que no tengan que andar los vecinos recorriendo o los abogados viendo a dónde hacen una presentación. Creo que ese es el modelo, acercar las instituciones y el gobierno a la gente. Si no, ¿de qué se trata? ¿De volver a renegar como renegábamos hace tiempo atrás, que todo estaba bien, pero el señor atendía en Capital Federal? Bueno, no, también tiene que atender en Piedrabuena, también tiene que atender en Perito y en todas las localidades de Santa Cruz. Porque todos tenemos que tener un equilibrio y el Estado tiene que garantizar la equidad e igualdad de oportunidades para todos. De eso se trata. Por eso me da bronca que se hable de gasto. Me da bronca que se hable de gasto. Inversión. Inversión. Después veremos si los funcionarios hacen bien o mal su función. Pero acá se está invirtiendo y acercándole el Estado a la gente. No podemos dejar de mirar eso. No podemos dejar de mirar eso. Sobre todo nosotros que tenemos responsabilidad institucional y sobre todo cuando el vicegobernador de esta Cámara nos reunió a todos nosotros y nos dijo que quería descentralizar la Cámara y llevarla a cada una de las localidades. O nos olvidamos de eso, de descentralizar, de ser federales, de estar cerca de la gente, de que nos puedan ver cómo trabajamos. Nos olvidamos de eso ahora. Obviamente que la pandemia frenó un montón de cuestiones que no tan solo teníamos nosotros o cada uno en su esquema o organización política. Obviamente que nos frenó. Obviamente que frenó eso de desembarcar con la legislatura a cada rincón de Santa Cruz. Festejemos que por lo menos va a llegar 1 o 2 juzgados federales. Ojalá que lleguen más. Y ojalá que la justicia de Santa Cruz pueda llegar a cada rincón. Y ojalá que pueda ser de calidad institucional. Porque nos merecemos tener calidad institucional. Nos merecemos eso. Nada más, señor presidente. Secretario, ¿a quién tiene? Señor presidente, sigue la diputada García, después sigue la diputada Toro y después el diputado Barría, en ese orden. García, Toro y Barría. Diputada García. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, como fueron hablando los distintos compañeros con respecto del bloque Frente de Todos, comparto, digamos, la mayoría de las apreciaciones que hicieron cada uno de ellos. Creo que acá no está en discusión que no podemos discutir la reforma judicial porque tenemos que ocuparnos del COVID. Yo creo que claramente han demostrado la gran, digamos, preocupación con respecto a la pandemia, al COVID, digamos, todo lo que se viene haciendo en materias de salud, tratando de reconstruir lo que hizo en salud el gobierno macrista. Así que creo que en esto claramente una cosa no quita la otra. Creo que una cosa tiene que ver con el acceso a la justicia, que tiene que ver con el poder tener la posibilidad de cuando se pierde el Estado de Derecho, el poder tener el lugar para poder, en el caso de la democracia, poder ir a esos lugares para poder recuperar ese Estado de Derecho y la posibilidad de poder, cuando no realmente, como bien lo dijo el diputado Garrido, un montón lo vimos, digamos, estos 4 años, la gran persecución política que hubo, no solamente a través de jueces, a través de fiscales con retroexcavadoras buscando, no se sabe todavía qué, porque no encontraron nada, casi de manera cinematográfica, porque era casi, digamos, una cuestión directamente fogoneada desde los medios, desde la política, desde la justicia y desde el gobierno macrista, ¿no? Entonces me parece que esto tenía unas cuantas patas con respecto a esta persecución, escuchas, no solamente a ilegales que viene haciendo Mauricio Macri desde que fue jefe de gobierno, escuchando
distintas cuestiones después para utilizarla, no solamente por una cuestión, digamos, de Estado de manera legal, sino para presionar, para extorsionar, no solamente en ese momento a nuestros compañeros y compañeras, sino también a los propios, o sea, empresarios, de medios de comunicación, de empresas de construcción. Digamos, claramente con estos 4 años que hemos visto lo que ha desplegado este gobierno macrista, persecutorio, y lo que dijeron bien, no solamente a los que habían sido parte de la parte, podríamos decir, del proyecto político, sino también a los que habían tenido vínculos, ya sea desde los medios de comunicación, desde las empresas de construcción, como bien lo dijo José Luis con respecto a Lázaro Báez, cada uno, digamos, desde lo que podemos decir de Cristóbal López, o sea, que fueron por cada uno periodistas, lo que le han hecho a Víctor Hugo Morales. La persecución fue a cada uno de los que se pronunciaron, si querés, entre comillas, oficialistas del gobierno de Néstor y de Cristina. Entonces yo creo que después de haber visto estos 4 años, de lo que han hecho, de lo que bien decimos, digamos, de haber perdido el Estado de Derecho en la Argentina, me parece que lo menos que podemos hacer es discutir de fondo la reforma judicial y no querer embarrar, como se dice, embarrar la cancha con cuántos son los cargos o si es para la impunidad de tal o de cual. Me parece que después de todo lo que vivimos estos 4 años y que todos estamos informados con respecto a lo que pasó, a todo el avasallamiento en cuanto a los derechos, la verdad que han hecho barbaridades, y hasta las que no sabemos, que seguramente hay muchos que no se animan a contar, como nos pasó el otro día con Milagros Salas, que tuvimos un conversatorio con ella, y que nos contaba en primera persona cómo dentro de la justicia le decían, habla mal de tal o de cual y te vas a tu casa. Y ella dijo, yo no voy a mentir, si tengo que quedar, pero vos tenés hijos, tenés familia, yo no voy a mentir. Entonces, digamos, teniendo todo este tipo de expresiones, y esta es Milagros Salas, pero como Milagros Salas hay un montón de compañeros y compañeras que injustamente están sufriendo hoy, todavía están sufriendo la persecución, familias destruidas, donde han hecho, digamos, un desprestigio del nombre de las familias. ¿Quién paga todo eso? ¿Quién paga ese daño? Ese daño moral, ese daño económico, ese daño dentro de las sociedades, rompiendo tejidos sociales, y ellos hablan siempre de la grieta, si la grieta siempre la establecieron ellos. Claramente nosotros nunca establecimos ninguna grieta porque no perseguimos a ningún opositor. Claramente si Macri puede ir a veranear a Suiza, París, a donde se le cante, claramente nosotros no perseguimos a ningún opositor. Entonces creo que en esto una cosa es el acceso a la justicia y promover un Estado de Derecho, y como bien lo dijeron los compañeros, acá se está discutiendo en el seno de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, no como Macri, que a través de DNU quitaba derechos, ampliaba la Corte, sorteaban como querían en una mesa chica entre 4 o 5, sorteaban a dónde caían las causas de tal o cual para perjudicar y seguir sosteniendo sentencias sobre la base de la mentira. Entonces yo no quiero vivir en un país sobre la base de la mentira, de la persecución, como tuvieron que vivir en este caso mis padres en los años 70. Así que realmente yo tuve la posibilidad, digamos, de nacer en el año 76, donde muchos de los compañeros de mis padres han sido perseguidos, torturados y asesinados, y con apropiación ilegal en cuanto a niños y niñas. Así que claramente, la verdad que yo creo que después de haber visto cómo se manejaron en estos 4 años, discutamos en serio en el seno de la democracia. Yo creo que no puede haber más estas expresiones en la Argentina, y en vez de utilizar frases que son repetitivas desde las grandes corporaciones, porque Clarín no le perdona a Néstor y Cristina haber ido en contra de sus intereses, y porque no se lo perdonó a Vudú en ir en contra de las AFJP y de la recuperación de las AFJP, y así podemos nombrar miles de cosas que no nos perdonaron. Y la verdad que, como bien lo dijo Néstor Kirchner y Cristina, la verdad que ellos nos persiguen por lo que hicimos y no por lo que no hicimos. Esta es la diferencia, y yo quiero vivir
vivir en una Argentina libre de persecución, en un Estado libre de derecho, en donde no se avasallen los derechos de ningún argentino ni argentina. Gracias, señor presidente.